Hola, soy Jessica Erazo. El tema que les voy a presentar es límites y continuidad. Primero que nada veamos la definición de continuidad en un punto. Continuidad de una función en un punto. Sea f que va en el intervalo cerrado de a, b a reales, una función real, se dice que la función f es continua en el punto c si y solo si se cumplen las tres siguientes condiciones. 1. C pertenece al dominio de f. Segundo, existe el límite. L es igual al límite cuando x tiende a c de f de x. Tercero, L es igual a f de c. Se puede concluir que si f es continua en el punto c, el límite de la función en ese punto es el límite de x cuando tiende a c de f de x igual a f de c. Tipos de discontinuidades. Cuando la función no es continua en un punto, se dice que es discontinua en él. Si el límite de la función existe, la discontinuidad puede evitarse definiendo una nueva función que sea continua en ese punto. Hay dos tipos de discontinuidad. La primera es discontinuidad evitable. Sea f una función real, se dice que existe una discontinuidad evitable en el punto c cuando el límite de f de x cuando x tiende a c existe. Y la discontinuidad no evitable. Sea f una función real, se dice que existe una discontinuidad no evitable en el punto c cuando el límite de f de x cuando x tiende a c no existe. Analicemos la continuidad de la siguiente función a trozos. Sea f de x igual a x más 1 si x es menor que 0, arcotangente de x sobre x si x es mayor que 0. Verifiquemos si f es continua en x igual a 0 y si no lo es, redefinamos la función. Procedimiento. Como primer paso debemos calcular el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Para resolver utilizaremos límites laterales. Primero, analizando el límite lateral izquierdo, si x es menor que 0. El límite cuando x tiende a 0 por izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 por izquierda de x más 1. Este límite es igual a 1. La justificación es porque límites de la suma de funciones, límite de una función identidad y límite de una función constante. Ahora analicemos el límite lateral derecho si x es mayor que 0. El límite cuando x tiende a 0 por derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 por derecha de arcotangente de x sobre x. Este es 1. Esto es porque es un infinitésimo equivalente. Como segundo paso, analicemos los límites laterales y por el teorema de existencia de límites se tiene que el límite por izquierda y el límite por derecha coinciden y es igual a 1. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a 1. El límite de f existe, pero notamos que f no está definida en x igual a 0. Es decir, f de 0 no está definido. Ahora analizamos el tipo de discontinuidad. Tercer paso. Por lo anterior, la función f no es continua en x igual a 0 y notamos que presenta una discontinuidad evitable. Ahora, para que f sea una función continua, hay que redefinir la función. F de x igual a x más 1 si x es menor que 0, arcotangente de x sobre x si x es mayor que 0, 1 si x es igual a 0. Ahora notamos que la función sí está definida en el punto 0. Notemos que en el primero y segundo paso ya calculamos el límite cuando x tiende a 0 de f de x, que es 1. Por la definición de continuidad se tiene que, primero, 0 pertenece al dominio de f, es decir, f de 0 es igual a 1, existe. Segundo, existe el límite. El límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a 1. Y tercero, L es igual a f de c, que es 1. Por lo anterior se concluye que f es una función continua en el punto x igual a 0, por lo tanto f es continua. Ahora analicemos el gráfico de la función. Notemos que la gráfica de color azul es la parte izquierda, que es x más 1, y la parte derecha es la verde, que es el arcotangente de x sobre x. Y vemos que cuando x vale 0, la función sí está definida en el punto 1. Por lo tanto, también se puede concluir que f es continua.
Muchas gracias por su atención.